Hola, yo soy Pello, Marcos, y quería saber si podías explicar cómo nacen las matemáticas. Claro, ¿de dónde surgen? ¿Cómo empezó el ser humano a crear matemáticas? Los primeros indicios de matemáticas surgieron del simple hecho de contar, de la idea de llevar un seguimiento del tiempo. Lo cierto es que el tiempo es un concepto muy extraño. Si intentas definirlo, te darás cuenta de que no es nada fácil. ¿Qué es lo que mide el reloj? Pero en realidad el tiempo tiene mucho que ver con la idea de los patrones. Mides el tiempo porque observas algo que se repite. Y esas repeticiones son precisamente las que te permiten medir el tiempo. Así que el primer indicio del uso de las matemáticas por parte de los seres humanos fue contar. Se han encontrado huesos con arañazos y se cree que se hicieron a modo de calendario. Quizás contaban los ciclos del Sol o de la Luna. Tal vez se dieron cuenta de que la Luna se repite creando patrones. Por tanto, esa idea de contar se considera el origen de las matemáticas. Pero incluso los animales cuentan. Se ha demostrado que los pájaros se dan cuenta cuando se añade un huevo al nido. Notan que algo no cuadra. Más tarde se comenzaron a desarrollar matemáticas más complejas. Si os fijáis, las primeras culturas que construyeron ciudades fueron las primeras en desarrollar las matemáticas, como la antigua Babilonia, el antiguo Egipto. De hecho, uno de los números más importantes en matemáticas, el número pi, que tiene que ver con la circunferencia de un círculo, se desarrolló en Egipto. ¿Y por qué? Pues porque querían cobrar impuestos por las tierras y para ello tenían que averiguar su área. Calcular la de un terreno rectangular es fácil, base por altura, pero ¿qué hacemos con el Nilo? El río serpentea y va formando a su paso terrenos curvos. Así que se preguntaron, ¿cómo iban a grabar tierras con esa forma de medio círculo? Y esa fue la razón que les impulsó a intentar averiguar cómo calcular el área de esos terrenos con formas tan peculiares. Y eso les llevó a descubrir el número pi. Por tanto, en el momento en que los humanos empezaron a construir y cambiar el mundo, fue cuando nos comenzaron a interesar las matemáticas. Pensad, por ejemplo, en la fórmula para calcular el volumen de una pirámide, algo que los niños aprenden en el colegio. Es el lado de la base al cuadrado por la altura dividido entre 3. Una fórmula simple que hay que aprender. Pero ¿y si enseñáramos a los alumnos que esa fórmula ya existía en el papiro Rin de Egipto? Pues al fin y al cabo, los egipcios construían pirámides y tenían que saber cuántos bloques necesitarían para levantar esas estructuras gigantes. Así que en el papiro Rin ya aparecía la fórmula para calcular el volumen de la pirámide. Por tanto, creo que las matemáticas nacieron de la mano de estas culturas que construían ciudades. Pero luego ocurre algo muy interesante. Además de descubrir nuevas fórmulas y números, también queríamos demostrar la verdad de las cosas. Esa idea de demostrar es esencial en matemáticas y empieza a surgir en la cultura de la antigua Grecia. Pero debemos darnos cuenta de que los griegos no solo construían ciudades, sino que crearon una civilización, con su política, democracia, debates y retórica. Y de esa habilidad de argumentar y debatir, empieza a aflorar la idea de construir argumentos desde una perspectiva lógica y fiable. Y es entonces cuando nace el concepto de demostrar en matemáticas. Por tanto, ese deseo del ser humano de controlar y descubrir el mundo que nos rodea fue, en mi opinión, el nacimiento de las matemáticas.